Nunca, nunca he sentido que hayan llegado al punto impactante, ¿no? De lo que Dios va haciendo en esos huesos y le dices de que porque yo soy, ¿no? Yo soy el Dios, yo soy el Señor. eh, por eso yo puedo hacer esas cosas, ¿no? Porque yo soy el Señor. Y me parece tan impactante ese pasaje, me gusta mucho. Muy bien, hermana Esther, muchas gracias. Para los que van a ver el video después, estamos haciendo en este momento una comparación entre los textos en donde Jesús se presenta como el yo soy y lo que está trayendo, lo que posiblemente está trayendo a colación, está trayendo del Antiguo Testamento. Y vamos a escuchar un poco de los que hicieron la tarea, algunas ideitas así muy precisas, y después vamos a ir comentando algunas cosas ya Para, para bien podamos completar, hablar. bien, hermana Esther, investiga muy bien. Para complementar un poco, me llamó la atención que así no diga en Ezequiel el Señor, yo soy, dice, yo haré, es, es como lo mismo. Es el tema de cómo resucita y cómo le da vida a esos huesos secos, a toda esta gente. Entonces es allí donde Juan ve como esa similitud de que Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí vivirá aunque muera. Y en los versículos 6 y 14 del Ezequiel 37 se ve eso, ¿no? Donde dice, les pondré tendones, haré que les salga carne. Ah, bueno, dice, en el 5 dice, yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. O sea, los resucitará y les dará vida a esos huesos secos. Muy bien, hermano Mario, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, ¿Quién más quiere compartir algo de su partecita, de su parte de la tarea? Raquel, y después, hola Claudia, ¿cómo está? Dale, Raquel, Buenas puedes compartir. noches, hermanos. Sí, ¿me escuchan? Ujú. Bueno, me correspondió el yo soy que está en Juan capítulo número 15 de yo soy la vid verdadera. Y el pasaje del Antiguo Testamento es Isaías capítulo 5. Me llamó mucho la atención el versículo número 7 de Isaías 5, donde dice, el viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido, es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos respeto a su ley y solo encuentra asesinatos, esperaba justicia y solo escucha gritos de dolor. Me parece que cae como en un contexto tan especial por la coyuntura de este momento. Entonces, cuando Jesús dice en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador, volvemos al punto de que en Jesús se, se cumple se cumple lo que el pueblo de Israel no pudo cumplir porque no respondió al llamado del Señor como el Señor quería. Y en cambio Jesús sí. Y nosotros venimos a ser parte de esa vid verdadera si permanecemos en Él y damos frutos de justicia, que es lo que el Padre espera de nosotros. Excelente. Muy bien. Muy interesante lo que notas. Pastora Esperanza, usted levantó la mano. Sí, lo hicimos los dos. Eso le iba a decir yo. No como el hermano y la hermana Esther que no se pudieron comunicar. Nosotros sí. Sí, sí. Nos encontramos esta semana para hacer la tarea. Y bueno, nos quedamos aquí haciendo la tarea toda esta semana. Tal que no. Hace 34 años, casi 35 que estamos haciendo la tarea. Bueno, a nosotros nos correspondió, yo soy la luz del mundo. Bueno, Juan 8:12 no tenía un texto allí paralelo con el Antiguo Testamento, pero vimos dos, pues específicamente yo vi uno y los dos vimos dos.
No sé si ustedes van a estar de acuerdo con nosotros en ellos. Uno de ellos es Éxodo 13, del 21 y 22, la columna de fuego que dirigió al pueblo de Israel Entonces, en el desierto. Éxodo 13, 21 y 22. Se puede ver como un tipo de, como la luz del mundo. Es decir, eh, ¿Se les está y cortando a ellos o a mí? inmediatamente Perdón. a Creo que se les... nosotros. Ah, ok. Está inestable la... ¿Ya me oyen bien? Sí, ahí la estamos escuchando bien. Sí, ahí estaba molestando el internet hoy. Em, ¿qué cogieron? hay otro, no sé hasta dónde escucharon bien. Escuchamos Éxodo 13, no, 21 y 13, 3, 22. 3. Ah, No, 3. 13, 21 y 22. sí, con Donde... y dio la columna de fuego. Ujú. Y Isaías. lo uno mucho con Isaías, en Isaías 2:5, donde dice que sigan la luz de Jehová, caminemos hacia la luz de Jehová, buscando o sea, que significa como su bendición y su presencia para guiarnos. Y lo mismo, entonces lo uno con Isaías 9:2, donde dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Yo lo tengo acá, es que estoy, que anda, y dice a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz ha resplandecido para ellos. Ese texto sabemos que es un texto mesiánico, Isaías 9, que después habla de Jesús como padre, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y dice que es ahí, Los estoy nombres. uniéndolo con 7, pero bueno, 9, cuando da los nombres de Jesús como Dios, o sea, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces está hablando de que el Señor viene como luz. O sea, lo relacionamos ahí. Luz, Jesús es la luz del mundo, él mismo dice, yo soy la luz del mundo. En Isaías 2:5 dice, sigan la luz de Jehová. Y en Éxodo 13, del 21 al 22, ya él ha mostrado la luz suya por medio de la columna de fuego. Y Isaías 9:2, pues es como la profecía del Mesías, que va a ser la luz que resplandece para la humanidad en la oscuridad. Ok, muy interesante. Muy interesante cómo conectamos esto. Ahorita vamos a hablar un poquito más de algunos punticos. Muy, muy bien. Muy bien. ¿Alguno más quiere compartir algo que le haya llamado la atención de su estudio? Si no, está bien. Hola, Buenas noches. buenas Hola. noches. Bueno, a nosotros nos tocó Juan 10, Ujú. Juan 10, 11, que es donde el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Este se conecta exactamente con Ezequiel 34 también en el versículo 11, eh, donde dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Digamos que creemos que los dos textos se conectan como con el mismo sentido. eh, y también nos llamó mucho la atención que, así como en Juan, el Señor hace una diferencia en cuanto a él con otros tipos de pastores, y aclara que realmente él es el buen pastor. En Ezequiel también, antes del versículo 11, hace un llamado bien fuerte a los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que descuidaron a las ovejas, que no fueron y cuidaron a la oveja que estaba enferma y descuidaron a la que estaba perdida. Entonces, en Ezequiel se ve muy fuerte ese llamado de atención, pero en Juan también el Señor hace una diferenciación bastante grande y dice,
hay otros pastores que no son como yo. Algo así notamos. Muy interesante. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hermana Claudia, ¿usted tenía también un texto? No, usted no estuvo hace 8 días, ¿cierto? Ok. Muy bien, entonces vamos a mirar rápidamente qué es lo primero que cuando estábamos mirando Juan, dijimos, Juan es el diferente. Tiene muchas diferencias con el resto de los evangelios. Uno no tiene que ser un experto para leer los textos y notar que son diferentes. Los otros tres por eso se llaman los sinópticos, los que tienen la misma óptica. Juan es muy diferente no solamente porque incluye historias que no aparecen en los otros tres. ¿Quién me puede decir algunas de las historias que aparecen en Juan y que en los otros tres evangelios no aparecen? Rapidito, a ver, lo primero que les venga a la mente. Creo que la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro no aparece en los otros, muy bien. ¿Qué otro, qué otro texto, qué otra historia no aparece? No sé si estoy equivocado, el rico y Lázaro, el rico y Pulón y Lázaro. Él le El, puse, le puse el nombre al rico de tradición. El rico y el, Lázaro. el rico y Lázaro aparece en Lucas y no aparece en los otros tres. Por eso iba a decir eso. Sí, eso iba a decir. Muy, muy bien. ¿Qué más? Hay personajes muy especiales que aparecen en Juan y que no aparecen en los otros eh, relatos. El relato de Nicodemo de nacer de nuevo. Nicodemo no aparece por ningún lado de los otros tres relatos. No hay parábolas. No No hay recuerdo ninguna. parábolas. Muy bien, es interesante, no hay parábolas. Que es la forma preferida en la que Jesús enseña en los sinópticos, en el Evangelio según Juan, no hay parábolas. ¿Qué otra cosa notan? Otras historias famosas de Juan que no aparecen. Pues creo que la más importante también que citamos es la de que coloca a Jesús en la eternidad y los otros no lo hacen ahí. Ok, ahí el, el, En el el relato de prólogo. Jesús no lo pone dentro de lo creado, sino como parte de lo eterno y del que genera creación. Ok, vayan mirando ahí sus páginas y ustedes mismos pregúntense, ¿será? La oración de Jesús por sus discípulos y por La, nosotros, la larga los, oración de... Ajá, sí, los que de habríamos de creer en Él por la palabra y el testimonio de ellos. una oración preciosa en Juan 17 que no aparece en los otros relatos. Sigan mirando por ahí, cerquita del principio y todavía varios que no. No tengo mi- ¿Cuál? La parábola del redil me parece que no está en otra. Y la vid. Bueno, la vid, o sea, todo esto que hemos mencionado es una de las grandes diferencias. Ya vamos a mencionarlo, los yo soy. Yo soy es una de las grandes diferencias porque en los otros tres hay un concepto que vimos al principio, que se ve muy fuerte en Marcos, muy marcado. Él, que es contrastado con el yo soy del Jesús de Juan. Dale. El hijo del hombre. No, un concepto, recuerdan, en Marcos dijimos, la fama de Jesús está creciendo y a la vez Jesús, en vez de aprovechar esa fama, hace algo que es bastante extraño y lo El llamamos el mesianismo secreto de Jesús. el secreto mesiánico. Los yo soy contrastan con el secreto mesiánico y tengamos eso ahí que es uno de los puntos claves, pero quiero más historias, recuerden más historias que cuenta el Evangelio de Juan y que no se cuentan en los otros. La samaritana, no sé, no estoy seguro. La samaritana es uno de los que no aparece, muy bien, muy bien.
Ustedes pueden seguir revisando y ahí van a encontrar muchos más, la historia de la restauración de Pedro después de la resurrección, largos discursos que no van a encontrar en los sinópticos, que solamente están en Juan, y, y algo muy, muy especial. Jesús en Juan hace milagros. Sí, claro, las bodas de Caná es el primer, convertir el agua en vino, creo que es el primer milagro que le atribuye. Ok, en el Evangelio de Juan, pero aparece la palabra milagro ahí. Mírenlo ustedes mismos. Miren rapidito en También ese. en el capítulo 6 está la multiplicación de los panes. Muy No está bien. la ¿Y palabra aparece la palabra señal. milagro? eh, Dice sana, Jesús sana en Bethesda también en el 5. Muy pero usa bien. la palabra señal. Más que la palabra milagros, usa este Pero, principio de señales. excelente. En todos estos sí hay 7 milagros que no utilizan la palabra milagro como lo utiliza los otros 3 evangelistas, sino la palabra señal. Son 7 señales claves que Juan utiliza para conectarlo directamente a Jesús con Yahvé, con el Dios del Antiguo Testamento. Y ustedes notan una cosa, perdón, en el Antiguo Testamento, no, en los 3 relatos sinópticos, los milagros generan desconcierto, generan preguntas. Cuando Jesús calma la tempestad en Mateo 8, la pregunta de los discípulos es, ¿y quién es este? Es la pregunta a la que llevan los milagros. Las señales, por lo general, dan en el blanco y lo que están haciendo es alumbrar la idea de este es, o sea, más que generar la pregunta de quién es este, están dando la claridad de este es el que estábamos buscando. Para algunos, estas señales, estas 7 señales, están directamente conectadas con los 7 grandes yo soy que presenta Juan, y algunos notan una conexión directa. Para mí la conexión más clara está en eh, en el primer yo soy, que está directamente conectado con la señal de la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a notar rápidamente algo de lo que está haciendo Juan cuando está utilizando este yo soy. Ya ustedes han notado cosas muy, muy, muy interesantes y muy especiales. Juan 6:35, yo soy el pan de vida, dice Jesús, y lo dice después de haber hecho ¿qué? Vayan ustedes mismos al texto. Cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, ¿qué ha hecho en ese contexto? La multiplicación de los panes Muy bien, la multiplicación para de la los multitud. la multiplicación de los panes y los peces. Y en este contexto, de una manera muy clara, Jesús conecta esa multiplicación con un evento del Antiguo Testamento. ¿Con cuál evento? Miren ahí en con el Juan maná. 6. Con el maná, muy bien. Él claramente les dice a los que están allí pidiendo nuevamente una señal, les trae a la memoria el maná. ¿Qué pasa? Miren que Juan capítulo 6 empieza con lo que Jesús estaba haciendo. Jesús está a la orilla del mar de Galilea y allí, cuando hay una multitud, pasa lo que relatan los otros 3 evangelistas. Hay una multiplicación de los panes y los peces, pero hay un texto que pareciera estar desconectado, porque ustedes leen Juan 6 del 1 al 15 y está hablando de la multiplicación de los panes y los peces, y después leen Juan 6 del 25 en adelante y siguen hablando del mismo tema. Pero ¿qué pasa con ese capítulo, con ese versículo
16 al 24. ¿Qué relato hay ahí? Juan 6 del 16 al 24. Tengan la Biblia ahí abierta para que respondan rapidito. Jesús anda sobre el mar. Jesús anda sobre el mar, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, pareciera que a Juan se le hubieran, pues como que, no sé, no es tan organizado para poner su material o por qué metió eso ahí. ¿Qué piensan ustedes? Lo que yo entiendo es que la gente se volcaba a buscarlo a él eh, por razones propias, ¿no? Pero se les olvidó de la multiplicación de los panes, Dios los había llenado de pan y pescado, pero lo buscaban, no es el relato, ¿no? Ujú. Muy bien, sí, él pasa y en medio de ese cruce del cruce sobre el agua a pie y sin haber necesitado la barquita, eh, hay otro yo soy que no es tan evidente, pero los discípulos están con temor, versículo 20, y él les dice, no tengan miedo, que soy yo o yo soy. Algunos autores notan la conexión de este texto como una forma en la que, de una manera muy sutil, Juan está trayendo a nuestra mente el relato del Éxodo en el que eh, Dios permite que el pueblo de Israel cruce en seco a pie sin la necesidad de algún otro vehículo marítimo, cruce el Mar Rojo. Cruza y lo que es bastante interesante es que cuando está al otro lado, los que habían recibido el milagro lo buscan, buscan a Jesús, le piden nuevamente que les dé una señal y Jesús empieza con este diálogo en donde él se presenta a sí mismo como el pan del cielo y conecta esto con el maná en el Antiguo Testamento. Una de las cosas que es bastante notoria aquí es que las personas que empezaron en ese caminar fueron personas que lo buscaron porque parecía que inicialmente creyeron, pero el texto termina diciendo en ese día muchos lo abandonaron. Muchos que habían sido discípulos lo abandonaron. Y una y otra vez hay una idea de la murmuración. Ustedes no son capaces de vivir sin murmurar. Y eso está conectado también con el pecado, que es lo que produce la señal del maná en el desierto, la murmuración. Ese yo soy, en este contexto, está presentando a Jesús no solamente como el sustento para los judíos que están, eh, como el sustento para los cristianos que están necesitados del sustento diario, sino también como como ese sustento diario que le permite Dios al pueblo de Dios en el desierto. Lo repito de la siguiente manera. Los que están leyendo el libro de Juan por primera vez son cristianos que se reconocen a sí mismos como liberados por la sangre del Cordero, pero esa liberación no les implica que ya estén en el reino, o sea, están en el entretanto. Han sido liberados, pero todavía están siendo oprimidos por diferentes cosas, todavía no han llegado a la meta. Y de alguna u otra forma yo creo que lo que Juan está haciendo con este relato es conectarlo con los israelitas del desierto, que han sido liberados ya del opresor más grande que era Egipto, pero todavía no han llegado a la meta, todavía están en un peregrinaje y necesitan un sustento diario que implica la confianza, que implica el creer en Dios, que es el que diariamente va a enviar ese maná del cielo.
Ahora Jesús se está presentando a sí mismo como el maná del cielo y se está presentando a sí mismo de alguna otra forma como como el sustento diario que necesita el pueblo cristiano que está en el entretanto, está en la mitad entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús, que está cruzando el desierto. Continuemos y miremos un poquito más. La luz del mundo. Y ojo, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que Jesús, voy a decir algo que parece muy obvio, Jesús y los primeros discípulos de Jesús fueron en su mayoría judíos. Jesús fue judío. El mundo en el que Jesús habló fue un mundo judío y es el judaísmo intertestamentario, lo que algunos llaman el judaísmo del segundo templo, en el mundo en el que Jesús se movió. Entonces, cuando nosotros tratamos de sacar a Jesús y hacerlo un norteamericano de ojos bonitos, pelo largo, bien cepilladito, eh, que dice cosas muy bonitas para lo que nosotros entendemos en el presente, nos olvidamos de mucho de lo que pasó y le perdemos mucho el sentido al contexto original y de alguna otra forma no solo americanizamos a Jesús, sino que nos hacemos un Jesús a nuestra imagen, que es mucho más fácil y más cómodo, pero perdemos de vista muchas de las cosas que el Nuevo Testamento nos está presentando. Entonces noten que todo lo que ustedes dijeron eh, está pensado en la trayectoria, en toda la narrativa del Antiguo Testamento. Y me encanta lo que hicieron porque lo que hicieron fue tratar de encontrar qué es lo que Juan está resaltando aquí de Jesús al traer a la mente de nosotros todo lo que el Antiguo Testamento está diciendo. Juan 8:12, en donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo. mm, Aunque tiene muchas conexiones con la fiesta en la que está Juan, que es en ese momento que posiblemente es la fiesta de las luces, la fiesta del Hanukkah, tiene mucha conexión, pero también tiene una conexión con todo el Antiguo Testamento. Juan, desde el principio, nos ha dicho que en él está la vida, Juan 1:4, y la vida era la luz de la humanidad, y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces, desde el principio, que Juan en el capítulo 1 nos está conectando con Génesis 1, hay una idea de una luz que está separando, que está dando orden, que está trayendo vida. Es muy posible que parte de lo que Juan tenga en mente sea esa conexión directa con la luz, con la claridad, lo contrario a lo que hay en el principio. Cuando ustedes leen Génesis 1, dice en el principio era el cielo y la tierra, creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más dice? El Espíritu de Dios. Se movía. Había tinieblas también sobre la faz del abismo. Muy bien. Las tinieblas cubrían el abismo. Y versículo 3, ¿qué es lo primero que Dios crea? El Espíritu se movía y La luz. Y creó Dios la luz. Y esta idea, esta metáfora de la luz acompaña gran parte del pueblo en el Antiguo Testamento, pensado en términos tanto de la presencia de Dios como en términos de la salvación de Dios, lo que ahorita decían los pastores, la luz como como ese elemento de algo que contrasta con las tinieblas en las que el pueblo está. Y reitero, cuando entendemos esto en términos de el pueblo israelita es el receptor, el pueblo judío es el receptor primario, el primero que recibe el texto del Nuevo Testamento, y para quien posiblemente estuvieron dirigidas muchas de estas palabras, tenemos que pensar que ellos están entendiendo toda la narrativa y están pensándose como estamos en el contexto todavía
de un exilio a la expectativa de que Dios nos libere y aquí estamos, a la esperanza de que haya una liberación poderosa. Y este que está en medio nuestro está llamándose a sí mismo con ideas que nos traen a la mente lo que el Antiguo Testamento ya había anunciado en el pasado. Vamos a dejar este antes de Abraham, yo soy, y vamos a pasar a yo soy el buen pastor. Es muy interesante, Andrés y Elizabeth ahorita lo mencionaban. Normalmente cuando se lee este texto de Yo soy el buen pastor en el capítulo 10 se presenta de una forma como, no sé, como con la ternura de Jesús, pensando en yo soy el buen pastor porque yo no le hago, eh, no sé, porque yo soy muy tierno con mis ovejas, porque yo le hago caso a mis ovejas, porque yo... eh, pero se pierde de vista lo que el texto de verdad está haciendo. Si ustedes leen este texto y ustedes revisan lo que los profetas han dicho acerca de los pastores de Israel, el pastor, que es una imagen diferente al pastor moderno, sea, en el contexto tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento no se piensa tanto en el pastor como hoy lo pensamos, sino en el pastor de ovejas, pero esta imagen ha sido utilizada sobre todo desde la época de David, para aplicársela a los líderes religiosos y políticos de Israel. Y cuando miramos lo que los profetas, en especial Ezequiel 34, están diciendo de los pastores, no es, pastores, ustedes han hecho lo correcto. Lo que están diciendo es, ustedes han sido unos pastores corruptos que solamente buscan las ovejas por su lana, que solamente buscan eh, su trabajo por obtener ganancias malavidas. Cuando Jesús se para en medio de los pastores de Israel, de los líderes religiosos que están conectados, como ustedes ya saben, con los líderes políticos del país, y les dice, yo soy el buen pastor, lo que les está diciendo no es, yo voy a seguir consintiendo sus caprichos, su corrupción, y voy a seguir haciendo lo que a ustedes les place. Acompáñenme y lean ustedes mismos para que no se sorprendan y no crean que... Capítulo 10 versículo 11. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa, y ese hombre huye, porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen así como el Padre me conoce a mí. Yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Ya vamos a hablar de eso porque eso es parte de lo que Juan está haciendo, uniendo dos pueblos. Tengo otras ovejas que no son de este redil, debo traerlas también, y ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Quiero que volteen sus hojitas allí, miren Ezequiel 34, lo que está presentando. Ezequiel 34, ustedes lo pueden leer completico en sus casas, voy a leer desde el versículo 7. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas. Cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuenta de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor Omnipotente. Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas
isla las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se han dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra y las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país y las haré pastar los mejores pastos. ¿En qué contexto está Ezequiel profetizando esto? Dilo, mi amor. Estando desterrados en Babilonia, en el destierro. En el contexto de la deportación babilónica, muy bien. Básicamente lo que Ezequiel ha hecho, y ustedes pueden leer todo lo que ha venido desde atrás, capítulo 22 es uno de los capítulos que presenta el poder religioso y el poder político aliado para desangrar a las ovejas de Israel, para eh, consumirse con la corrupción todo lo que le corresponde a Israel, al pueblo judío, al pueblo de Judá, las tribus del sur. Y lo que el texto está haciendo es una denuncia muy, 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 muy fuerte del liderazgo corrupto del pueblo judío que se ha consumido como una sanguijuela lo que le corresponde al pueblo, que en vez de haber sido los pastores los que cuidan al pueblo, han sido los que ultrajan, los que roban, los que se quedan con lo que le corresponde. Y lo que Jesús está haciendo cuando dice, yo soy el buen pastor, lo está haciendo ¿en qué contexto? Lean ustedes en capítulo 10. ¿Con quiénes está hablando Jesús? Se las pongo fácil. Cre- Capítulo 10, versículo 19. Creo que Y antes de que me respondan, reitero, normalmente este texto es leído como un mensaje tierno de parte de los pastores hacia las ovejas. Miren la reacción del texto, de lo Estaban que ya Jesús dice. endemoniados a Jesús, los judíos. Muy bien. los principales sacerdotes o los fariseos están como en la persecución de Jesús después de que sanó a un ciego de nacimiento y el ciego les dio testimonio de que lo había sanado y decían, eh, sí, lo acusaban de endemoniado, como dice la pastora. Muy bien. Entonces, lo que el texto está haciendo es presentar una promesa del Antiguo Testamento, la promesa del retorno de Dios como pastor para apacentar a su rebaño, para cuidar esas ovejas que el liderazgo corrupto de Israel se ha comido, esas ovejitas que el liderazgo corrupto de Israel ha dañado. Y lo que Jesús está haciendo, de alguna u otra forma, trae a la mente de los judíos que saben que son los líderes de Israel, que saben que son los que han estado eh, haciendo, haciendo alianzas con el poder político de turno, que saben que son los que no han velado por los más necesitados, está diciéndoles con claridad, ustedes son unos líderes corruptos y yo he venido a quitarles lo que ustedes están robándose, que yo soy el verdadero pastor. Y este texto que trae una esperanza eh, del exilio, una de las esperanzas que tiene el exilio los judíos es el retorno de Dios como pastor. Ezequiel nos ha presentado en capítulo 8 al 13, al 11, perdón, nos ha presentado que la gloria de Dios se ha ido del templo, ¿se acuerdan?
nos ha presentado que la presencia de Dios no está en medio de Jerusalén, pero también nos ha presentado la presencia de Dios acompañando al pueblo hasta el exilio y nos ha presentado una serie, o nos va a presentar una serie de esperanzas que hay en relación con el retorno del exilio. Y una de estas es la que acabamos de ver, un Dios que retorna como pastor para cuidar a sus ovejas. Otra de las esperanzas está en Ezequiel 37. Ustedes voltean una paginita allí en Juan y encuentran la resurrección de Lázaro. Otra de las señales que Mateo nos presenta. Tal vez es la señal más Que alta Juan, que que Juan nos Juan, presenta. Gracias. Estaba esperando a ver si alguien estaba pendiente. Gracias, Raquel. La señal de la resurrección que está conectada con yo soy la resurrección y la vida. Y creo que está directamente conectada con el texto de Ezequiel 37. Ezequiel 37, después de que Dios ha puesto al profeta a ver una visión donde hay un valle de huesos secos, le dice que si pueden revivir y él le dice solamente tú sabes, y después de que él le dice que pueden revivir, capítulo 37 de Ezequiel, versículo 13, dice, cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado allí, entonces, pueblo mío, sabrás ¿qué sabrá? Ezequiel 37:13. Ahora que yo soy el Señor. Sabrás que yo soy el Señor, pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Interesante, nuevamente el yo soy el Señor, yo soy y la traducción, cuando ustedes en la NBI, cuando ustedes ven la palabra Señor en letras mayúsculas, ustedes seguramente si van a la Reina Valera van a encontrar yo soy Jehová o Yahvé en otras versiones, y eso es efectivamente lo que dice el texto en hebreo, solo que ustedes saben que los judíos no leen ese nombre, no pronuncian ese nombre en voz alta, sino que dicen Adonai, que es la palabra para Señor. Lo interesante es que otra vez ese concepto de yo soy el Señor, yo soy Yahvé, y Jesús aquí en Juan conectándose directamente con yo soy la resurrección, yo soy el que da aliento de vida. Abran sus tumbas, abran la tumba de Lázaro, conectado nuevamente con cuando hayan abierto sus tumbas y te hayas sacado de allí, entonces sabrás que yo soy el Señor. Y esta señal conectada con ese yo soy nos presenta a Jesús también como otra esperanza propia del exilio. ¿Cuál es la esperanza que hay en Ezequiel 37? ¿La esperanza de la resurrección o hay algo diferente allí? Es una metáfora, es decir, o sea, toda esta idea de Israel, antes de decir esto, ¿quién está muerto en Ezequiel 37? El pueblo. El pueblo de Israel. Claramente lo dice, ¿cierto? Versículo 11 de Ezequiel 37. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Ahora sí, ¿este capítulo está presentando una esperanza de una resurrección o está presentando una esperanza de otra cosa usando la metáfora de la resurrección? Está restaurando a un pueblo, está dándole vida al pueblo, a la relación del pueblo con Dios, a su identidad, a su propósito. Libertad, dignidad. Muy bien. Si ustedes quieren, pueden leerlo con mucha atención. Ahí la discusión si este es uno de los pocos capítulos o pocos pasajes del Antiguo Testamento que hacen mención de la resurrección, o si esto es más bien una metáfora
que el profeta está utilizando para hablarle al pueblo judío que está en el exilio y que está sintiendo literalmente que sus huesos se están secando y les está diciendo, ustedes, aunque se sienten como un pueblo muerto, van a vivir. Aunque sienten que ya no hay esperanza para ustedes, ustedes van a vivir. Si ustedes leen libros como Lamentaciones, un librito cortico, ustedes van a ver que el lenguaje de este pueblo es un pueblo de, yo no siento que haya esperanza para mí, Dios nos abandonó, estamos perdidos, somos lo peor, sabemos que pecamos y que ya no hay vida. Pero siempre en medio de ese lamento hay una luz de esperanza. Y esto es básicamente lo que está pasando aquí. Dios está poniendo al profeta a ver el pueblo de Israel, a experimentar con el pueblo de Israel lo que ellos están sintiendo, o con el pueblo judío, y les está diciendo, hay la esperanza de un retorno, hay la esperanza de una resurrección que, aunque aquí no es una resurrección, yo creo que aquí no se trata tanto de la esperanza de una resurrección, sino más la esperanza de, así como Dios podría traer de la muerte a la vida a alguien, Dios puede traer al pueblo de Israel de la muerte a la vida. Y cuando Jesús se presenta como la resurrección, nuevamente está trayendo a la mente de los judíos estos textos y está diciendo, aquí está el que va a devolverle la vida al pueblo de Israel. Aquí está el que va a devolverle la vida al pueblo de Israel, pero préstenle atención a lo que Raquel nos dijo de una manera muy precisa en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Yo soy la vid verdadera. Y ojo, porque al decir la vid ya conecta directamente con Isaías 5 y con otros relatos, con otros pasajes, sobre todo en los profetas, que presentan a Israel como una vid. Esos pasajes, tanto Isaías como algunos otros pasajes de Jeremías, si no estoy mal, que nos presentan a Israel como la vid, dejan claro algo, y es que Israel, aunque es la vid de Dios, ha fallado. Dios le ha dedicado tiempo a su vid y esta vid no ha producido los frutos que esperaba. Y esta es una imagen muy, muy diciente para una persona del campo, como la mayoría de personas que reciben gran parte de la Biblia, que está acostumbrado a ver esto, que está acostumbrado a sembrar, a esperar, y en el caso de la vid, los que saben mejor, hoy no vino Alfredo que tiene una vid en el patio, en el caso de la vid, quienes han tenido la experiencia son años de esperar que vaya creciendo poco a poco, años de esperar el primer fruto. Y lo que dice Isaías 5 y los otros textos del Antiguo Testamento acerca de la vid es, yo la sembré con tanto amor y esta vid no me dio sino uvas, uvas agrias. Esto no dio el fruto que yo estaba esperando. ¿Qué voy a hacer con esta vid? La voy a cortar. Y lo que Jesús dice es, yo soy la vid, pero no dice solamente yo soy la vid, dice yo soy la vid verdadera. Nuevamente, la, la idea que Jesús está transmitiendo aquí es la recomposición del pueblo de Dios en Él, la reconfiguración de quién es el pueblo de Dios. Y parte de lo que dice en este pasaje es, si ustedes permanecen en mí, pueden dar mucho fruto. Nuevamente, comparado con los textos del Antiguo Testamento, el gran problema de Israel no fue otro a que no dio fruto, no dio el fruto que se esperaba. El problema, el punto aquí es, en Jesús está el verdadero Israel y quienes estamos conectados a Él podemos dar fruto. Solo si estamos conectados a Él podemos dar fruto. Estos yo soy, ¿ustedes me permiten 10 minuticos más? O
No les cobro tiempo extra, no se preocupen. Eh, estos, estos yo soy, eh, creo que todos están conectados con el Antiguo Testamento de una manera muy especial y hay uno que a mí me llama mucho la atención. Hay dos que quiero mencionar rápidamente. Juan 8, ustedes ven la discusión que Jesús está teniendo con los discípulos, con los judíos, y después de toda esta discusión se da el tema que ya habíamos mencionado antes de quién es hijo de Dios. Y Juan le dice, ustedes no son verdaderos hijos de Dios, ustedes no son verdaderos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero ustedes son hijos del diablo, porque ustedes hacen las obras del diablo. Desde el principio han hecho esto. Y creo yo que parte de lo que Juan ha estado haciendo es presentando partes de un rompecabezas a través de todo esto y va a poner la pieza final aquí en Juan 8:58. Jesús le dice a a los judíos, Abraham, Abraham se glorió de que podría ver mi día y lo vio. Y los judíos dicen, pero ni a los 50 años llegas tú y ya nos vas a decir que has visto a Abraham. Dicen, está endemoniado, está loco. Y la respuesta que Jesús les dice es, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo Dios. soy. Si ustedes revisan el texto en griego, van a notar que el mismo problema gramatical ocurre ahí. Si usted está diciendo esta oración en español de una manera correcta, diría, antes de que Abraham naciera, yo estaba, yo era, yo fui, o no sé, pero algo en pasado. Pero tanto en español como en griego van a encontrar la declaración en presente. Yo soy. Y creo que conecta directamente con lo que Éxodo 3:14 presenta como el nombre personal, como la presentación que Dios le hace a Moisés, cuando Moisés le dice, ¿y quién les dijo que me que me mandó? Esa pregunta, volviendo a Pentateuco, que era el semestre pasado, esa pregunta para algunos puede tener la connotación de cuando yo conozco a alguien, cuando yo sé el nombre de alguien, yo tengo cierto poder sobre esta persona. Y la respuesta de Dios a Abraham es una respuesta que no es totalmente clara para los que estudian la Biblia desde el hebreo. No es totalmente clara como, o sea, qué es lo que Dios le está haciendo ahí, porque está dando el verbo ser o estar, está diciendo yo soy, que es una de las formas en las que la palabra Yahvé, eh, sí, es una palabra, el tetragamatón se llama, cuatro létricas que no se sabe a ciencia cierta todavía cómo se leen, cómo se deberían leer. El punto es, Dios le dice ahora a Moisés, diles que yo soy, te he enviado. Y Jesús les dice a los judíos que antes de Abraham, el gran padre de la fe, yo soy. Utiliza la expresión con la que Dios se da a conocer a Moisés. Los judíos obviamente entienden lo que Jesús está haciendo. Los judíos no le dicen, te equivocaste o no, los judíos saben lo que está pasando, toman piedras para matarlo, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Pero hay un último yo soy. El último yo soy se da en un momento bastante crítico. ¿Se acuerdan?
¿Cuándo aparece ese último yo soy? Cuando Pilato le pregunta si él es. Antes de eso, yo no estoy seguro, creo que antes, después ya no lo vuelve a decir de esa misma manera. En el capítulo 18, cuando van a arrestar a Jesús, capítulo 18, versículo 3, Jesús llega, perdón, Judas llega al huerto con cuántos soldados o con cuántas personas que no son los soldados de Roma, sino los soldados de los sacerdotes, porque los sacerdotes también tenían, eh, el templo estaba custodiado. ¿Con cuántos personajes llega? No dice el texto claramente, ¿cierto? Pero, ¿qué palabra utiliza en la Biblia en español que ustedes tengan ahí? Una compañía. ¿Una compañía? ¿Qué otra palabra utiliza? Grupo. Grupo. Ok, la traducción literal, según la versión de la NBI, es una cohorte que, según lo que se cree, podría tener aproximadamente 600 soldados. No sabemos a ciencia cierta si es esta cantidad, pero lo que sí creo es que Juan está presentándonos algo que a nosotros se nos pasa de vista por no entender el contexto. Es posible que sean un aproximado de 600 soldados, o por lo menos eso es lo que Juan nos quiere presentar. Y ojo, uno pensaría, no tiene mucho sentido que vayan a apresar a una persona, a un Jesús que uno piensa es una ternurita, y dice, van a ir con tantos, ¿para qué tantos? Pero esto muestra mucho del concepto que tienen de quién es Jesús, que es un concepto más acertado que el que nosotros podemos tener hoy. Jesús es peligroso para la época, o sea, y en la época hay muchos como Jesús que se han levantado y han querido ser Mesías, que lo que significa es se están armando un ejército para derrocar a Roma, sí, derrocar el imperio y especialmente tomarse Jerusalén, que es el lugar en desde donde se reina. El domingo pasado veíamos que, todo este relato, toda esta parte se da en la llegada de Jesús a Jerusalén. ¿Está Jesús en Jerusalén? Lo más probable es que este hombre esté armando su ejército para tomarse, el palacio, que es desde donde se gobierna, el templo, que es desde donde se gobierna. Entonces tiene mucho sentido que vayan con bastantes hombrecitos, porque el Jesús que ellos se imaginan no es la ternurita que nosotros nos imaginamos, sino posiblemente un revolucionario que está listo con toda su gente para pelear. Y de hecho los mismos discípulos de Jesús tienen eso en mente. Estamos en Roma, perdón, estamos en Jerusalén porque ya está acercándose nuestra hora. Noten el tema que es recurrente en Juan. La hora se está acercando, la hora se está acercando. Se está acercando la hora. Vamos a reinar ahora sí. Entonces se acercan, llevan antorchas, lámparas y armas, dice el texto en Juan. Versículo 4, capítulo 18. Jesús sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro y les preguntan a quiénes buscan o a quién buscan. A Jesús de Nazaret, le contestó. Y escuchen lo que Jesús les dice. Jesús les dice, yo soy. Versículo 6. Juan nos dice, cuando Jesús dijo, yo soy, ¿qué sucede? Dieron un paso atrás. Dieron un paso atrás y se desplomaron.
Aquí Juan nos dice, retrocedieron y cayeron al suelo. Sí. retrocedieron y cayeron al suelo. Y Juan nos presenta una imagen muy interesante al final del relato, donde una gran cantidad de hombres fuertes y armados ante una sola palabrita de Jesús, reconociendo su identidad, se desploman. Yo imagino que los soldados se paran ahora sí asustados, pensando, si esto lo hizo solamente con decir esto, ¿qué nos espera? Yo Sí, soy. sí, se desplom- Pero vuelve y les pregunta, ¿a quién es el que buscan? Y les dice, Jesús de Nazaret, me imagino ya con algo de temor o con mucho temor. Y la respuesta de Jesús, que posiblemente en ese momento es que los discípulos están esperando, si logró hacer esto con un solo yo soy, estamos esperando que llame y que pase como sucede en las películas, como sucede en Narnia, el león ruge y quedan vencidos los enemigos. Jesús dice, yo soy. Si a mí es el que buscan, dejen que esto se vaya. Y se entrega. Y esa es la paradoja del gran yo soy que se presenta en el Nuevo Testamento, que no reina a través de el poder descomunal que tiene el poder descomunal, pero en vez de rugir como un león y tumbar a los a todos y acabar con todos, hace lo que había prometido en Juan capítulo 10, como el buen pastor da su vida por las ovejas. No usa las ovejas para salvaguardar su vida, sino que entrega su vida para salvar a sus ovejas. Ese es el Jesús de Juan, ese es el Jesús al que estamos llamados a seguir. Jesús que dice, yo soy, el que es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento estaba esperando. Ese es el Jesús que es nuestro sustento para un pueblo cristiano que ya lleva más de 2000 años a la expectativa de que ese Jesús vuelva. Ese es nuestro único sustento, nuestro sustento diario, que como el maná que cae del cielo, nos permite volver una y otra vez allí, a la fuente de vida, a la fuente de vida. Ese es el sustento diario. Y la pregunta ante la realidad de que más y más discípulos huyen porque las palabras de Jesús son difíciles de obedecer, porque las palabras de Jesús no son fáciles de tragar. La pregunta que Pedro le hace allí en Juan capítulo 6 es, Señor, bueno, le dice, Señor, estas palabras son duras y Jesús, que no es ese maestro que está en busca de popularidad, le dice, ¿tú también te quieres ir? ¿Ustedes también quieren irse, muchachos? Y la respuesta de Pedro es una respuesta que espero que mantenga en nuestra mente durante este tiempo. La respuesta es, ¿a quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El mismo Pedro cae y lo niega 3 veces. Y en el capítulo 21 Jesús lo llama y Juan cierra el capítulo, cierra su libro con esta historia preciosa en la que un Pedro caído, un Pedro habiéndola embarrado, habiendo dejado a su maestro en el momento más importante, es restituido y se le pide solamente, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú ya lo sabes, tú ya sabes lo que he hecho, tú ya sabes quién soy. Pedro, ¿me amas? Señor, tú ya sabes. Y termina Jesús preguntándole, Pedro, ¿me quieres? Al menos hay algo de... Y Pedro le dice, sí. Y la respuesta de Jesús es, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y ya sabes qué significa eso. No significa buscar tu comodidad para algún día tener un retiro seguro
a costa de tus ovejas. Significa estar dispuesto a dar tu vida por tus ovejas, como yo lo hice. La pregunta que nos hace Jesús hoy a nosotros al finalizar este cuarto relato del Evangelio es, ¿me amas? La pregunta es muy difícil. ¿También quieren irse? Espero que nuestra respuesta sea como la de Pedro: ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y que nuestra respuesta sea: Señor, sí, te amamos, aunque reconocemos que te amamos muy poquito en comparación de lo mucho que deberíamos amarte. Y te amamos aún menos de lo que tú nos amas, en comparación con lo que tú nos amas. Pero espero que en nuestro caminar de discípulos con el Señor podamos decir algún día como Pedro: Señor, sí, te amamos y estamos dispuestos a apacentar tus ovejas, que tal vez significa dar nuestra vida, que tal vez significa poner los intereses de los otros por encima de los míos. ¿Qué tal si oramos? Señor, tú eres nuestro buen pastor y cerca de ti queremos estar. Tú eres la vid verdadera y no queremos estar separados de ti. Tú eres la luz del mundo, Señor. Tú eres, Señor, el que nos permite y nos hace posible ser luz. Señor, tú eres la resurrección. Cuando vemos muchas áreas de las diferentes iglesias en donde servimos, tal vez vemos muerte, vemos huesos, vemos sequedad. Solo tú puedes soplar vida, Señor. Cuando vemos las guerras que se están dando en el Medio Oriente, en Europa, cuando vemos el hambre que sigue en aumento, cuando vemos la pobreza que sigue en aumento, podemos ver, Señor, un mundo que está moribundo y tu pueblo quieto y moribundo. Hoy te pedimos, Señor, que soples vida y nos permitas ser tu pueblo que da fruto, ser tu pueblo que va por las ovejas perdidas, ser tu pueblo que sigue tus pisadas. Amén. Amén. Y amén. Perdónenme que hoy me tomé un poco más del tiempo. Eh, Hemos concluido los cuatro relatos del Evangelio. Todavía tenemos al menos tres clases por delante. La que sigue, vamos a estar evaluando las diferentes, las diferentes palabras de Jesús que se resumen o se han resumido en la historia de la iglesia como la gran comisión y el gran mandamiento. Y vamos a estar pensando en las diferencias que hay entre ellas. Vamos a tratar de responder por ahí un poquito del por qué hay diferencias entre los relatos. Porque cuando Lucas cuenta el mismo relato, le cambia algunas cosas. ¿Debería ser eso problemático para nosotros? ¿O, o eso es algo que te aporta? Y dentro de 15 días posiblemente, vamos a estar preguntándonos acerca de la crucifixión y la resurrección, porque es un evento central en los relatos del Evangelio, de lo que no hemos hablado muchísimo. Hemos hablado un poco más de Jesús como el centro de la historia y nosotros como los que tenemos una respuesta que dar. Vamos a tratar dentro de 20 días de dar una respuesta muy corta a algunas de las preguntas escatológicas, es decir, algunas de las preguntas de qué va a pasar o qué es lo que los evangelios presentan como la esperanza final. Y vamos a tratar de dar una respuesta a la pregunta del por qué Jesús dijo que no pasaría de esta generación, que algunos no morirían cuando Él retorne o algo así.
por ahí en Mateo 24, y al parecer sí ha pasado bastantes añitos y todavía no ha retornado. Entonces, todavía nos quedan al menos 3 clasecitas. Espero que podamos culminar este segundo curso bien, y ahí vamos hablando un poquito más en las próximas clases de lo que viene el próximo año. Que el Señor los bendiga.